Continuando con el tema conceptos generales de estadística, nos toca revisar las características de las variables. En estadística, para entrar en contexto, el término población se usa para referirse al conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. Las características de una población pueden tomar ciertos valores sobre los que se pueden realizar mediciones y posteriormente análisis estadísticos. Estas características son conocidas como variables estadísticas. De acuerdo con su escala de medida, las variables estadísticas pueden ser clasificadas en dos tipos diferentes: variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas se clasifican en nominales y ordinales, en tanto que las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las variables cualitativas son también llamadas variables categóricas. Son aquellas que expresan distintas cualidades o características que no pueden ser medidas numéricamente, y un ejemplo pudiera ser el color y el aspecto de las muestras de orina o los resultados obtenidos en una prueba rápida de embarazo. En el caso de la orina pudiéramos tener colores que van de amarillo, rojizo, ámbar. En el caso de la prueba rápida de embarazo pudiéramos tener dos opciones, positivo o negativo. Las variables cualitativas pueden ser nominales cuando los datos corresponden a categorías que por su naturaleza no admiten un orden, es decir, los valores obtenidos de ese tipo de variables no tienen mayor o menor jerarquía unos de otros. Un ejemplo sería la consistencia de las heces fecales. Podemos reportarla como blanda, dura, líquida, pastosa. Y en este caso, tener una muestra pastosa no significa que sea mayor o menor que tener una muestra blanda. Esa es la característica de las variables cualitativas nominales. No existe diferencias jerárquicas entre un resultado u otro. Hay un caso particular de variables cualitativas llamadas dicotómicas o binarias. Son un caso de variable nominal con solo dos categorías, es decir, puede asumir solo dos valores posibles. Un ejemplo de esto pudiera ser el resultado de nitritos en orina. Solamente pudiéramos tener dos opciones, positivo o negativo. Esta es una variable cualitativa dicotómica o binaria. Recordemos también que las variables cualitativas pueden tener otro tipo de clasificación. Ya platicamos un poco de las nominales, ahora hablaremos de las ordinales. Una variable cualitativa será ordinal cuando sus características puedan recibir un orden o jerarquía. Recordemos que las nominales no tienen orden y jerarquía, las ordinales sí. Su característica principal es que al ser clasificadas se pueden asumir que se es más o menos que las otras, aunque se desconozca qué tanto más o qué tanto menos varía un resultado de otro. Un ejemplo de esta variable puede ser las cruces de sangre oculta en heces fecales. Cuando reportamos sangre oculta podemos tener una, dos, tres o más cruces, y sabemos que una cruz es menor que dos cruces y dos cruces es menor que tres cruces, pero desconocemos exactamente la cantidad de hemoglobina que va a haber entre una y dos cruces o entre dos y tres cruces. Las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante cantidades numéricas. Se pueden clasificar en discretas y en continuas. Son consideradas discretas cuando solo pueden tomar valores enteros y no son posibles valores intermedios. Un ejemplo. En este caso, digamos que se nos pide contabilizar el número de leucocitos en una muestra de líquido cefalorraquídeo. En esa muestra pudiéramos encontrar 20 o 21 células por microlitro, pero no es correcto reportar 20.4 células, 20.7 células. Estos datos corresponden a variables cuantitativas discretas. Solo se pueden tomar valores enteros. Otro tipo de variables cuantitativas son las continuas, donde se pueden adquirir cualquier valor dentro de un intervalo o rango especificado. Por ejemplo, si medimos la concentración de glucosa en suero, son posibles valores diferentes de los números enteros. Es muy claro, ¿no? Podemos obtener 84.9 o 90.5 miligramos por decilitro. Potencialmente, pudiéramos tener todos los decimales que queramos, aunque metodológicamente
estamos limitados debido a la capacidad de medición del analizador. El reconocer apropiadamente el tipo de variables con las que trabajamos diariamente en el laboratorio constituye la parte fundamental para poder realizar posteriormente análisis estadísticos de los datos. Como veremos posteriormente, existen herramientas estadísticas que solo van a poder utilizarse para datos cuantitativos, mientras que algunas otras herramientas pueden ser usadas tanto para datos cualitativos como cuantitativos.